Resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para recordar y revivir lo que hemos creído, Y yo puedo decir que los cristianos, o sea, la iglesia de Cristo, somos los más afortunados de toda la gente del mundo. Porque lo que creemos, lo que profesamos, lo que decimos, lo que proclamamos, está basado en la palabra del Señor. O sea, todo lo que esté basado en la palabra del Señor es real, es verdadero. Y la muerte y la resurrección de Jesús, que son dos temas centrales en la palabra del Señor, se convierten en un gran fundamento para nuestra fe. O sea que podemos estar seguros que lo que hacemos, lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos es tan real, y eso nos da la seguridad de que vamos por buen camino. En los días del apóstol Pablo, un poquito después de los eventos de la muerte y resurrección de Jesús, Pablo estaba siendo acusado por ser un predicador del Evangelio. Pablo estaba siendo confrontado por ser uno de los que predicaban al Cristo muerto pero resucitado, e instaba a la gente a que creyeran en Jesús, porque era el primer paso para que ellos pudieran resolver los problemas espirituales de su vida. Y en una ocasión, ahí en Hechos capítulo 26, en el versículo 26, pero antes en el 24, dice: Pablo insta a Agripa a que crea. Y amados hermanos, esta celebración de resurrección tiene que ser una celebración que nos lleve a creer, fortalecer lo que creemos, autenticar lo que creemos, hacer grande lo que creemos. Y en esta ocasión Pablo estaba preso, amarrado de sus manos ante las autoridades de ese momento, y él les insta, los anima a que crean en Jesús. Y el versículo 24 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo ante las autoridades, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te envuelven loco. O sea que a Pablo lo tildaron de loco porque creía en Jesús. A Pablo lo tildaron de loco porque él estaba enseñando y predicando que Jesús había muerto, pero que también había resucitado. Miren cómo es la cosa. Luego en el versículo 25 dice: Pablo respondió y dijo, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Bien, yo veo en Pablo ahí como una actitud de mucho respeto, de mucho reconocimiento. ¿Cómo es posible que usted pueda tratar también a una persona que le acaba de decir que está loco? ¿Notan ahí la parte esa? ¿Cómo él decirle, no estoy loco, y le dice, excelentísimo? O sea, es una palabra de respeto, de honor, una palabra de reconocimiento. Pablo reconocía la autoridad de él y le dice, no estoy loco. No estoy loco. Vuelvo a leer el versículo 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo, ¿qué dijo él? Palabras de verdad y de cordura. Hablo palabras de verdad y de cordura. Y de eso se trata cuando hablamos de Cristo, hermanos. Cuando hablamos de su muerte, cuando hablamos de su resurrección, estamos hablando palabras de verdad. Y luego el versículo 26 dice: pues el rey, o sea, Pablo está respondiendo, dice, pues el rey, que es el otro personaje, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, Pablo está hablando del rey que conocía las cuestiones del pueblo judío. Y Pablo dice, pues él sabe
que lo que estoy diciendo, el rey sabe que lo que estoy diciendo es real, es verdadero. Eso no son palabras de locura, estoy diciendo palabras de verdad. Y él dice, al final del texto, dice, nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esa expresión, nada se ha dicho en algún rincón, era una expresión de su cultura en esos tiempos. O sea, lo que se ha dicho en público, lo que se ha dicho se ha proclamado, lo que se ha dicho no ha sido escondido a nadie. Lo que se ha dicho no se ha dicho en un rincón. En un rincón se dicen las mentiras, en un rincón se pueden decir los chismes, en un rincón se puede hablar las murmuraciones, pero Pablo dice, no se trata nada de eso, se trata de palabras que han sido dichas y expresadas públicamente. Yo admiro el valor que Pablo tuvo, hermanos, para hablar de creer en Jesús y hablar de la resurrección. Porque en nuestros tiempos y en esta área, en este país, no es tan difícil que usted exprese lo que cree. Usted puede expresar lo que quiera y nadie le dice nada. Pasando ayer por la Montevista, yo miraba a algunos americanos ahí con unos carteles. Y ellos expresando algo de lo que ellos creen, de lo que ellos manifiestan. Y yo dije, bueno, ¿por qué aquí la policía no hace nada? Y yo estoy seguro que si yo fuera a pararme a predicar ahí el Evangelio y a llamar a los hermanos a cantar, a lo mejor me detienen o me paran y me prohíben que no haga eso. Una vez estábamos en un parque en la iglesia y ya ven que los hermanos somos bien bulliciosos, siempre estamos riéndonos, cantando y estamos ahí hablando, jugando, cuando nos juntamos, ¿no? Y de repente llegó una persona y me dijo, por favor, me están estorbando, dijo él. Él estaba por allá lejitos, me están estorbando. Yo vine al parque a estar tranquilo, a estar en paz, pero ustedes me están estorbando con su ruido. Entonces, y dijo él, si no se calla, yo voy a llamar a la policía. Y sí. En un parque, si usted va y alguien dice, me está estorbando, van a la policía y la policía dice, mira, aléjate un poquito más, anda a gritar más allá. Por eso tenemos los templos, hermano, para gritar aquí todo lo que queremos, ¿verdad? Entonces, hablar de la verdad, hablar de los hechos reales, no es cosa fácil para alguno. Pero Pablo tuvo esa conducta de valor. En el capítulo 26 de Hechos, Lucas registra por tercera vez el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. O sea, Pablo fue un hombre que se convirtió, ustedes conocen la historia, realmente un hombre que a las primeras de cambio o al principio podía parecer imposible que creyera, pero él creyó en Jesús. Jesús se le apareció en el camino hacia Damasco y él no tuvo otra alternativa que hasta llamarle Señor, que no era fácil decir Señor en esos tiempos. Hoy es fácil decirle Señor Jesús, pero en esos días decirle Señor a Jesús era muy, muy malo, era muy peligroso. Entonces la razón por la que Lucas habla 3 veces del testimonio de Pablo es fácil de entenderlo cuando pensamos que Pablo era un hombre realmente convencido y convertido al Evangelio. Un creyente convencido y convertido no se calla de hablar la verdad. Un creyente convencido y convertido no se va a desanimar por cualquier cosa. No va a poner peros, no va a poner excusas. Un creyente convertido realmente está en lo que está, se fija en lo que se fija y sigue adelante porque Cristo es su guía. Y por eso Lucas lo menciona 3 veces en su escrito en Hechos. Pablo era y es uno de los que nos ha dado a nosotros el mejor testimonio de lo que Cristo hizo o de lo que sucedió en Cristo cuando Él murió y resucitó. Y Pablo decía en una ocasión de un cierto Jesús llamado que ya ha muerto, el que Pablo afirmaba, decían ellos, estar vivo. Y esa es la expresión. Ahí está uno que se ha convertido y se habla de uno que fue muerto, pero ese hombre dice que está resucitado. Y ya fueron las palabras. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hay muchas cosas que podemos aprender. Y hoy no tenemos tiempo, hoy tenemos Santa Cena, y yo solamente quiero que reflexionemos tres actitudes que debemos tomar cuando pensamos en 3
grandes verdades acerca de la resurrección de Jesús. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 14, estoy en la página 3 por si van siguiendo ahí ustedes los textos. 1 Corintios 15, 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana quiere decir sin valor. Dice: es también vuestra fe. Entonces yo aquí agarro una verdad tan profunda que me da alegría, me da gozo en mi corazón, porque yo creo en la resurrección de Jesús. ¿Creen ustedes en la resurrección de Jesús? Claro que sí, ustedes creen en la resurrección de Jesús. Aunque en esos días había muchos grupos o mucha gente que predicaba que Jesús no había resucitado. Y aún algunos hoy en día también no creen en la resurrección ni de Jesús, ni mucho menos de nosotros cuando muramos. Pero Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana o sin valor es también nuestra fe. Los enemigos de Cristo han tratado de probar que la resurrección era falsa. Y eso lo quisieron hacer desde el principio. Pero vamos a ver ahora 3 evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó de los muertos. 3 evidencias. Y la verdad es que podemos aprender para nosotros son tremendas, son excelentísimas. La primera verdad es que el sepulcro fue encontrado vacío. El sepulcro fue encontrado vacío. Hay evidencia bíblica de que Jesús fue puesto en la tumba. Es más, le pusieron una piedra. Las tumbas en aquel tiempo no eran como las de hoy. Hoy las tumbas son hechas hacia abajo. En ese tiempo eran piedras o terrenos en donde se abría una cueva, se abría un camino, una cueva, y a los lados se hacían los espacios para las tumbas. Entonces una familia compraba un espacio, no era una tumba hacia abajo, sino que hacían la tumba y metían para adentro todo como una casita, ¿verdad? Como una cueva, y a los lados las tumbas. Entonces ahí enterraban al papá, la mamá, los hijos y todos los parientes eran enterrados en esa cueva, la gente que tenía un poquito más comodidad económica. Entonces había 2 cosas que hicieron. Una es que cuando Jesús fue puesto en la tumba, había unas piedras más o menos al tamaño mío, un poquito más alta, que era más o menos la entrada a la cueva. Entonces esa roca se ponía al lado, ¿verdad?, del hueco de la puerta, o la puerta, y esa roca se rodaba hasta quedar enfrente de la entrada y cubría totalmente. Entonces era sellada esa puerta, y esa fue una de las cosas que hicieron con la tumba de Jesús. Y la otra es que las autoridades de sus tiempos, inmediatamente Jesús fue puesto allí en la tumba, no solamente sellaron las rocas, sino que pusieron guardias de seguridad para que pudieran vigilar y estar allí, ya que había la probabilidad de que se robaran el cuerpo y que después hubiese ciertas preguntas o cosas diciéndose acerca de que el cuerpo de Cristo había sido robado. Entonces, cuando hablamos de que la tumba se encontró vacía, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 escritores, o sea, los 4 evangelistas, los 4 evangelios, dan evidencia de que la tumba fue encontrada vacía. Así que, pero aún a pesar de esas cosas, una mentira se trató de infundir, y que era que el cuerpo había sido robado. Quiero leerles Mateo 28 del 12 al 15, donde se encuentra este relato. Y Mateo 28, 12 al 15 dice: mientras ellas, o sea, las mujeres que ya Cristo había sido puesto allí, las mujeres fueron para llevarle especies aromáticas, o fueron a visitar la tumba. Dice: mientras ellas iban, he aquí que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros,
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, o sea, se lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces ahí se trató de ocultar, se trató de anular, de oscurecer la verdad de que la tumba había sido encontrada vacía. Y los guardias tenían ellos como compromiso cuidar. Ya sea que un preso se fuera o que en este caso se robaran el cuerpo del que había sido muerto, en el caso de Jesús, los guardias tenían la sentencia de muerte. Entonces los guardias vinieron a los sumos sacerdotes y les dijeron: mire, esto ha pasado. Sucede que el cuerpo que pusimos en la tumba no está. ¿Y ahora qué hacemos? Ellos tenían casi segura la sentencia de muerte. Entonces los sacerdotes le dijeron: ¿sabes qué? Les vamos a ofrecer mucho dinero, les vamos a dar mucho dinero si ustedes dicen que cuando se quedaron dormidos y que vinieron y se lo robaron. Pero aún así ellos podían declararse sentencia de muerte para ellos, porque no debían quedarse dormidos, no debían permitir que el cuerpo fuera robado. Entonces ellos, los sacerdotes, dijeron: nosotros vamos a persuadir o vamos a defenderte, vamos a hablar en favor tuyo, para que las autoridades no les hagan justicia a ustedes, no les quiten la vida. Entonces, hermanos, vemos ahí que la primera evidencia es que, y hay evidencia bíblica, es que el sepulcro estaba vacío. Tengo mucha escritura para leerlo, pero por el tiempo la vamos a dejar. El segundo suceso, ¿verdad?, que nos habla de la resurrección de Jesús, es que hubo testigos oculares. No solamente la tumba vacía, sino los testigos oculares, o sea, los testigos que estuvieron presentes, los testigos que vieron, que se dieron cuenta, que testificaron, que corroboraron la resurrección de Jesús. Voy a leer en Juan 20:19 y en Hechos 1:3 y 1 Corintios 15:5-8. Son tres escrituras, nada más voy a leer para este punto. Dice Juan 20:19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. O sea, Jesús había sido sepultado, los discípulos se fueron a casa y estaban los creyentes allí con miedo. No sé si estaban orando o consolándose o a saber qué estaban haciendo, pero después que Jesús había sido puesto en la tumba, ellos se fueron, estaban juntos con las puertas cerradas por miedo, así dice Juan. Entonces, ¿y qué sucede? Jesús se aparece ya resucitado y les dice: paz a vosotros. Pero ellos dan testimonio de que estando ellos encerrados en una casa, Jesús vino, se presentó y les habló directamente a ellos. En Hechos 1:3, aquí el registro de Lucas, quien escribe Hechos, está hablando de los discípulos, Lucas, y dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas induditables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que aquí Lucas registra que durante 40 días después de la resurrección, Jesús se les apareció a ellos y a varios en distintas oportunidades. ¿Y qué decía Jesús? ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios, o sea, de la vida eterna, de la vida con Dios. Y en 1 Corintios 15:5-8, Pablo, quien escribe esta carta, dice: y que apareció a Cefas. ¿Se acuerdan quién es Cefas? Es Pedro. Y después a los 12, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, o sea, en ese tiempo que
que Pablo escribía. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se habían ido con el Señor. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, o sea, quien no me decía, me apareció a mí. Entonces, la primera prueba de la resurrección de Jesús es que la tumba fue encontrada vacía. Y hay evidencia bíblica de los 4 evangelistas que eso fue real, ¿verdad? Segundo, la segunda verdad es que el relato que nos dan todos los testigos que hubieron visto la resurrección de Jesús. Entonces, es interesante cuando una persona dice, no, tú no me puedes cambiar lo que me estás lo que yo creo, porque tú me estás diciendo que viste, que estuviste allí. Los testigos oculares. Y por último, amados hermanos, la tercera evidencia bíblica de que Jesús resucitó es el martirio de los apóstoles. Los discípulos de Jesús, si hubiera sido falso lo que ellos predicaron, no habría habido quien se opusiera a ellos. No le hubiesen tomado importancia. Si lo que ellos predicaban o enseñaban o creían no hubiese sido tan cierto, tan valeroso, hubiera acabado esa verdad. Pero ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Y como hemos dicho siempre, el mensaje central de los apóstoles fue: Jesús murió y Jesús resucitó. Ese era el centro de la enseñanza, ese era el centro de la predicación. Entonces, recuerden que hemos dicho que casi todos los discípulos fueron muertos feamente, excepto Juan, el que fue llevado a la isla de Patmos, ¿verdad? Fue el único que él sí sufrió, pero fue el único que duró un poco más tiempo. Por ejemplo, Pedro fue azotado severamente y luego fue crucificado de cabeza. O sea, no como cabeza abajo, no como Jesús. Él fue crucificado de cabeza abajo. Andrés, por ejemplo, fue crucificado en una cruz en forma de X. Crucificado en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. O sea, le cortaron la cabeza, ¿no? Decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y luego lo desterraron a la isla de Patmos. O sea, antes de llevarlo a la isla de Patmos, lo metieron en un recipiente con aceite caliente y lo sacaron. Y ¿qué dolor habrá sentido, no? Y después fue llevado a la isla de Patmos como aventado allá, en un lugar donde no había cómo vivir o protegerse como nosotros preferiríamos. Felipe, por ejemplo, fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. O sea, comenzaron a quitarle la piel, ¿verdad? Y luego lo crucificaron. Mateo, por ejemplo, fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Se lo tiraron de arriba y después lo agarraron a golpes hasta que murió. Tadeo, se dice que fue asesinado a flechazos, o sea, comenzaron a tirarle flechas y flechas hasta que lo mataron. Marcos fue arrastrado hasta que murió, o sea, una muerte arrastrada hasta que murió. Pablo fue decapitado, según la historia. Lucas fue colgado en un árbol de olivo. Tomás fue atravesado por lanzas y tirado a llamas de fuego. Si se fijan, si ellos hubiesen sido falsos, si su enseñanza, su predicación hubiese sido falsa, no hubieran hecho todas estas cosas con él. Eso quiere decir que los enemigos de Cristo sabían que lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban, era tan real y tan verdadero. Por eso los aniquilaron de esa manera. Entonces el testimonio de los mártires nos habla a nosotros, hermanos, que lo que creemos es tan real. Ahora, yo quiero decirles, ¿qué podemos aprender de esto nosotros? ¿Qué aplicación podríamos hacer? ¿Qué podríamos aprender para que podamos nosotros hacer de mucho más valor la resurrección de Jesús? O sea, hermanos, la fe en Jesús, en su muerte y su resurrección, es lo más lindo, lo más valioso que hayamos podido experimentar nosotros.
Por eso hoy vale la pena celebrar. Y no solo hoy, según el calendario. Mañana, lunes, 6 de abril, podemos levantarnos y decir: gracias, Señor, porque resucitaste. Yo estoy seguro. O sea, que eso nos dé el valor de lo que creemos. Hermanos, nunca vuelva atrás. No vuelva atrás. Lo que usted ha creído de la Biblia, lo que ha creído de Jesús, lo que ha creído de Dios, eso tiene mucho valor para su vida. Yo estaba pensando hoy, me dio mucho gozo cuando vi a estos muchachos entrar, pues aquí los vimos más pequeñitos, ¿se acuerdan? Cuando llegamos a Chico y todo eso, estos lugares, todos ya están bonitos. Y muchos más jóvenes que no tenemos aquí, pero me dio mucha alegría y verlo esta mañana y que Dios escuche nuestra oración y que lo sigamos mirando acá. Así que las esposas tienen una fuerza de convencimiento, ¿verdad que sí? O las novias más. La esposa ya, pues el hombre se revela un poquito, pero la novia tiene un gran valor. Le dice: ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué te ríes? No, es tu esposo. Tiene sentido, ¿no? Así que, jovencitas, mi hermana Irma, ustedes crecieron en el Evangelio, escucharon la verdad, y haya sido lo que haya sido, lo que haya pasado en la vida, las preguntas que ustedes tienen o las cosas que les han sobrevenido a la vida, no les cambie la verdad de que ustedes un día conocieron a Jesús como Salvador. Eso es de valor. Eso es de valor. Un valor incalculable. Por tanto, yo creo, amados hermanos, que si algo podemos aprender revivir de la resurrección es la verdad que creemos. Y la Biblia habla mucho de la verdad, dice: la verdad nos hará libres, la verdad nos conducirá, la verdad nos protegerá, la verdad, como dice el Salmo, que ¿con qué limpia el joven sus caminos? ¿Con qué? En guardar su palabra. Y en guardar la palabra es grande galardón. Entonces la resurrección nos recuerda que lo que hemos aprendido, lo que hemos creído, es tan real, que es vivo y nos puede durar para toda la vida. ¿Sí? Otra verdad que podemos aprender, o enseñanza que podemos aprender de la resurrección, hermano, es que hay que seguir a Jesús, así como estos discípulos, que aunque para ellos era amenaza de muerte, para ellos era amenaza de aniquilarlos, y más o menos así murieron los apóstoles, aún así ellos creyeron que valía la pena seguir a Jesús. Entonces la resurrección nos recuerda que vale la pena seguir a Jesús. Ahora, la otra verdad, hermano, es que la vida es corta. La vida es corta. Jóvenes, ustedes pues, están jóvenes, ¿no? Mucha vida por delante. Pero yo como ayer me acuerdo que era joven. Y ya no estoy joven. Mis años pasaron tan rápido. La Biblia dice que la vida es como la sombra. Una sombra está aquí y de repente ya no está. La neblina. Dice que es como la luz de la aurora. La luz de la aurora es cuando el sol aparece en el occidente, ¿no? Occidente. ¿Y el sol se pone ¿dónde? En el occidente. Oriente y occidente, esa es la cosa. O aparece en el este y se pone ¿dónde? En el oeste. Así es. Estaban diciendo un entendido en los viajes al espacio que el siguiente reto de los astronautas de la NASA es enviar a astronautas a Marte. Y le hicieron una pregunta: ¿cuál es el problema para ir a Marte? Y el problema es que los aparatos que pueden llegar a tener la potencia de irse al espacio todavía no son tan poderosos para alcanzar a llegar a Marte.
Pero decía el que estaba respondiendo la pregunta que el problema más grande no era tanto llegar a Marte, sino era regresar. Porque dice que para poder regresar ellos tendrían que esperar que Marte se alinee a la Tierra, y ese alineamiento es cada 2 años. Entonces, si alguien va a Marte, tiene que esperarse 2 años para poder regresar a la Tierra y tratar de llegar cuando la Tierra está alineada a Marte, porque de lo contrario no podría encontrar el planeta. ¿Por qué dije esto? La vida es corta. Y muchos están pensando en que tal vez, huyendo un poco de los problemas de esta tierra, la posibilidad de vivir en la luna. No sé si ustedes se apuntarían para vivir en la luna, ¿verdad? Yo no. O Marte. No, hermanos, la vida es corta. Yo creo que la resurrección nos debe recordar que la vida puede terminar tan pronto. Así que, estimados jóvenes y hermanos, hoy es un buen día para pensar en que su vida es tan importante. Su vida tiene un precio incalculable. No la desperdiciemos en lo que no nos lleva a la eternidad. La vida la podemos desperdiciar en lo material, aquí en esta tierra, pero se acaba en plenitud. El Señor ha resucitado. ¿Cuáles son las 3 pruebas de que Él resucitó? Entre muchas. Una, la tumba estaba vacía. Segundo, los testigos oculares, los que estuvieron, a quienes Jesús se presentó. Y tercero, el martirio de los apóstoles. O sea, ellos murieron por una causa que estaba empujada por su fe en Jesús. Y si ellos creyeron firmemente, ¿por qué no nosotros? Ellos ya pagaron un gran precio. Nosotros somos los beneficiados y afortunados de lo que ellos pagaron. Voy a pedirles que nos preparemos para comer el pan y tomar de la copa. Como hemos hablado, la Santa Cena la hacemos cada primer domingo del mes. Y la Santa Cena es para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Si usted cree en la muerte y la resurrección de Jesús, está invitado a participar. Hay algunos requisitos, la Biblia sí da algunos requisitos, y Pablo los presenta en 1 Corintios 11. Dice que hay que discernir el cuerpo del Señor, o sea, hay que pensar, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo no puedo decir quién la toma y quién no la toma. Hay iglesias donde le dicen, usted solo puede tomar la Santa Cena si está bien con Dios y si es miembro de la iglesia. Nosotros no, yo no creo así, no lo presento así, porque yo no conozco su corazón. Usted sabe. Si usted ha creído en Jesús, un hijo de Dios, real, verdadero, está invitado a recordar. Es más, el pan dice que nos recuerda el cuerpo de Jesús. Despreciado, burlado, castigado. Le pusieron una corona de espinas, le metieron una lanza en su costado, se burlaron de él. Todo eso lo sabemos. Su cuerpo fue quebrado. Y el pan representa eso, nos recuerda eso de Jesús. Su cuerpo que fue sacrificado por nosotros. Pero cuando comemos el pan, lo comemos en memoria de Jesús, dándole gracias, diciéndole Señor Jesús, gracias por haber muerto, por haber puesto tu vida por mí. Y en la copa ponemos el jugo de la vid, de la uva, la cual representa la sangre que Jesús derramó. Y las dos cosas tienen importancia. El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo puesto como ofrenda, y el jugo, o el vino, como le llamamos,
representa la sangre de Jesús, que era un requisito que fuera derramada para que pudiera haber habido perdón para nuestros pecados. Entonces, si usted es un hijo de Dios y quiere agradecerle al Señor por ese acto de entrega y ofrenda, por ese acto de que Él dio su sangre, perdió su sangre por nuestros pecados, vale la pena que celebremos. ¿Sí? Vale la pena. Entonces, la forma que lo hacemos es hablar a dos hermanos con el pan al frente, uno para este lado, otro para este lado, otro hermano con las copas, igual aquí también otro con las copas. Y venimos pasando por este lado y volvemos a nuestro lugar donde están. Y cuando todos hayan pasado a recoger su pan y su copita, ya cuando todos hayan servido el pan y la copa, vamos a comerlo juntos a los niños fieles de ustedes. Igual como lo hacemos siempre. Hay otra forma de hacerlo, pero la forma no es tan importante. Lo más importante es el acto entre usted y Dios. Un requisito que Pablo dice es que debemos examinarnos primero. O sea, yo le voy a dar un minuto. Usted puede hacer una oración de un minuto y decirle al Señor Jesús, quizá yo no esté tan bien, o quizá no me siento libre para participar de esto. ¿Y sabe qué es lo que le puedo decir al Señor? Perdóname por mis imperfecciones o por mis desobediencias. Yo quiero celebrar el hecho de que tú diste tu cuerpo por mí y derramaste tu sangre por mi pecado. No le pedí a nadie esta vez, se me escapó, pero quiero que dos varones los más ratos siempre me ha hecho el favor de ayudarme en eso. Mientras ustedes van a estar sirviendo el pan y la copita, el grupo de alabanza va a tocar o va a cantar un canto más. Voy a pedirle que comiencen a pasar de la primera banca. Si hermana ayuda a limpiarlos por favor. Tome el pan y la copita y se va a su lugar. No lo toman todavía hasta que todos vayamos a servir.
el grupo va a seguir cantando en volumen más bajo. Junto con ellos y nosotros, recordemos que el pan nos recuerda que Jesús vino a este mundo como un niño hermoso, donde se cantaron alabanzas en el cielo y en la tierra, dándole honor. Pero que ese niño iba a crecer, iba a tener una vida muy corta, porque allí, pasados los 30 años, él iba a morir, iba a entregar su cuerpo por nosotros, muy joven. Así que cuando comemos el pan, lo masticamos, denle gracias a Jesús, porque Él se colocó en su lugar para ofrecer su cuerpo, para ser castigado por el pecado. Dijo el apóstol Pablo instruyendo: todas las veces que coman este pan, cómanlo en memoria de Jesús. Comámoslo en memoria de Jesús. Tu nombre es más santo, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo el trono. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo. Damos gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor, porque tu cuerpo aguantó todos los desprecios, todas las burlas y el dolor de ser despreciado. Pero te damos gracias porque lo hiciste por amor a nosotros. Por eso eres santo, santo eres por siempre. Y por eso cantamos que eres santo. Después que comieron el pan, el Señor tomó la copa y les dijo: cada vez que beban esta copa, recuerden que yo vertí su sangre por ustedes. La sangre de Jesús tenía y tiene el poder de poder alcanzar el perdón de nuestro pecado para nosotros, limpiarnos de todo pecado. Porque sin remisión de sangre, dice, no había remisión de pecados. Entonces, por lo que Cristo hizo a través de su sangre, podemos alcanzar nosotros el perdón y la salvación. Bebamos esta copa en memoria de Jesús. A ver si podemos cantarlo un poquito más fuerte ahora. Santo
estado orando que hay gente disponible. Y hoy fue una prueba. Si se siguen portando bien, pues entonces seguirán. No, yo quiero pedirle un favor, hermanos. Por 34 años, aquí hemos sufrido con la música. Satanás nos ha atacado de muchas formas. Y así fue como Satanás comenzó, allá en el cielo. Él quiso ser adorado y no que fuera adorado a Dios. Le dio envidia de que los ángeles adoraban a Dios. Y él quería ser adorado y por eso ese ángel cayó. Yo les quiero pedir un favor. Solo oren por ellos. No quiero oír críticas de nadie, ni comentarios, ni de nada. Si tiene algo que decir, búsqueme, dígame mi primero. Yo me voy a desvelar esa noche para ver cómo resuelvo el problema. Pero por favor no se metan en eso. Por favor manténganse tranquilos, oren por ellos. Hay otros hermanos que quieren también participar, que han ofrecido participar, y a lo mejor ustedes van a comenzar a ver a más hermanos sirviendo al Señor. Pero hermanos, apoyen por favor el ministerio de la alabanza. Oremos y oremos por ellos. Muchas gracias por haber venido hoy, por esperamos vernos aquí el próximo domingo. Muchas gracias, hermanos. El Señor ha resucitado. A partir de hoy disfrútenlo con su familia toda la tarde, ¿verdad? Y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo este día. Muchas gracias, hermano don Ricardo, por haber venido también. Se me olvidó mencionarlo al principio. Bienvenido, muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por su presencia.